Dice el Proverbio 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, refiriéndose a nosotros los seres humanos. Y este proverbio lo que nos quiere enseñar es que nuestra forma de vida, nuestro comportamiento, tienen como base nuestra manera de pensar y de tomar decisiones. En resumen, somos el resultado de nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Hoy quiero hablar acerca de la decisión como fundamento del reino eterno. Pero antes es necesario definir lo que significa una decisión. Una decisión es la firmeza, seguridad o determinación con que hacemos algo. Y esa decisión debe de ir acompañada de dos elementos muy importantes. Estamos hablando de la acción y de la perseverancia, la cual también la conocemos como disciplina o como ese famoso hábito. Una decisión sola es como la obra sin fe o como la fe sin obra, es obra muerta en sí misma. Ahora bien, nuestras vidas están basadas en las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. Es importante establecer las diferencias entre las decisiones que tomamos en la vida para poder alcanzar nuestras metas versus las decisiones que tomamos en la vida cristiana para alcanzar el reino eterno. En esta enseñanza no voy a enfocarme en las metas que todos queremos alcanzar en nuestras vidas, sino que me voy a enfocar en nuestro comportamiento o forma de vida en la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, usted puede seguir las mismas instrucciones y aplicarlas a sus metas en la vida. Nuestro comportamiento o forma de vida puede ser de una de las dos formas que existen. Solamente existen dos formas de vida o comportamiento del ser humano. Dos. Estamos hablando de un comportamiento conforme a la voluntad de Dios o simplemente un comportamiento conforme a nuestra propia voluntad. Ambos comportamientos radican en nuestra manera de pensar y de tomar decisiones. Si usted toma decisiones constructivas o conforme a como establece la palabra de Dios, de seguro tendremos como fruto un comportamiento agradable delante de nuestro Dios. Si por lo contrario usted toma decisiones destructivas, de seguro tendrá como fruto un comportamiento desagradable delante de nuestro Dios. Ambos comportamientos tienen sus consecuencias, una para vida eterna y otra para perdición eterna. Usted es la única persona que puede decidir su futuro. En el caso de Dios no es la excepción. Dios también fundamenta su voluntad, sus propósitos y su plan en su forma de pensar y en sus decisiones. Con la diferencia de que los pensamientos de Dios son más altos, más elevados y sublimes que los nuestros. Y las decisiones de Dios son perfectas, con propósitos constructivas, edificativas, y todos los frutos que producen son de bendiciones y de beneficios para nosotros, sus hijos. Y hoy, por medio de esta enseñanza, Dios nos quiere mostrar la manera en la que su iglesia puede vivir una forma de vida y un comportamiento elevado a la altura de los caminos de Dios, agradable y perfecta, la cual tiene como resultado heredar el reino eterno. Solamente se requiere que la palabra de Dios more en el corazón de cada uno de ustedes y que tomen sus decisiones conforme a esa palabra que mora en el corazón. Escudriñarla, entenderla, discernirla, ponerla en acción y perseverar en esa forma de vida hasta que seamos perfeccionados en la venida del Señor. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo por medio de la carta a los Colosenses. Busque su Biblia y ábrala en la carta a los Colosenses 3, 1 al 17.
Y vamos a ir paso por paso en una manera expositiva para que recibamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Quiero recordarles que estos textos son exclusivamente para usted en lo personal. Eso es lo que se conoce como el rema de Dios o el mensaje que Dios tiene para usted en su palabra. El tema de la enseñanza de hoy es la decisión, fundamento para el reino eterno. Soy Víctor Cáceres, siervo de Jesucristo y consiervo de cada uno de ustedes desde el corazón del mundo, Puerto Rico, para Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Bueno, vamos a dar inicio al estudio de hoy. Este estudio tiene como objetivo la edificación de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero a ninguna denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la que es redimida por el Señor. Cuando yo hablo del término iglesia no me refiero a la pentecostal, ni a la bautista, ni a la metodista, ni a la adventista, ni a la judío-cristiana, ni a la judía, ni a la católica, ni a la musulmana, a ningún tipo de religión en particular. Porque hay algo importante que nosotros debemos entender, es que ninguna denominación salva. Yo soy pentecostal, pero yo no hablo a los pentecostales. Yo hablo a la iglesia redimida. Aquella iglesia en la que Juan 1:12 dice que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo en esa palabra, creer en el nombre, nos revela toda la obra de justicia que Dios hizo por medio de Jesucristo a favor de nosotros, la humanidad. Si usted se considera parte de eso que creyeron en el nombre de Jesús, entonces este mensaje es para usted. Vamos hoy a entrar en la carta de Colosenses, vamos a ir primero del capítulo del 1 al 4. Y luego de haber escuchado, ¿verdad?, la introducción, vamos a comenzar rapidito, ya que esto es un tema un poquito largo y no quiero tomarle mucho tiempo. Vamos a leer del 1 al 4 primero y después ahorita vamos a comenzar del 5 en adelante. Comenzamos a leer en capítulo 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y estamos hablando de decisiones. La decisión como fundamento del reino eterno. Y Pablo aquí nos dice, obviamente, considerando lo que él ha venido hablando en los textos anteriores como contexto, de la resurrección y de la muerte que surgió en nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba. Estamos hablando de que Pablo nos está dando aquí una sugerencia, es una decisión que nosotros entonces debemos de tomar. ¿A qué resurrección se refiere Pablo? Pablo se refiere, y voy a ir textos por texto y todo lo traigo aquí fundamentado en la Escritura. Vamos a ir a Romanos 6, del 5 al 6, para que leamos, para que podamos entender a qué resurrección es la que Pablo se refiere aquí. 6, 5, 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo aquí se refiere a qué? Al nuevo nacimiento, la resurrección espiritual que aconteció en nosotros, nuestra reconciliación con Dios. Amén. Porque para que nosotros podamos resucitar, debemos de morir primero. ¿Morir qué? Al pecado. Vamos al 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa que el cuerpo del pecado sea destruido? Significa que Cristo
es ahora el Señor de nuestra voluntad. ¿Significa entonces que no vamos a volver a pecar por cuanto Jesús es el dueño de nuestra voluntad? No, no implica eso. Pero eso lo va a explicar ahorita un poco más adelante. Vamos a otro texto que se encuentra en Juan 3:5 para que veamos a la resurrección que Pablo se refiere. Este texto todo el mundo lo conoce. Respondió Jesús, obviamente a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra decisión que tenemos acá. Si nosotros no nacemos del agua y nacemos del Espíritu, entonces no podemos entrar, como dice aquí, en el reino de Dios. Jesús dice que es necesario que arrepentirnos y nacer de nuevo para que podamos entrar en el reino de Dios. Ahora bien, nacer de agua. Y este texto ha traído muchas confusiones en nuestras congregaciones. Nacer de agua significa arrepentimiento. ¿Recordamos el bautismo de Juan? Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. Es decir, que antes de que nosotros nacer de nuevo, debe de surgir en nosotros un arrepentimiento. Algo que la iglesia de hoy nos está predicando. Arrepentirse de sus pecados. Es lo primero que el Señor nos dice aquí que debe de surgir en nosotros luego de nosotros haber escuchado la palabra del Señor. Nacer de nuevo significa ser perdonados, reconciliados y sellados con el Espíritu Santo. Si no podemos entrar en el reino espiritual en el que vivimos, es decir, porque Cristo está aquí hablando del reino espiritual. Porque hay muchos que creen que esta entrada es en el reino eterno, en el reino futuro. No, porque desde que Cristo vino, Él dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos lo delegó en la iglesia y por medio de la iglesia. Y para que esas personas puedan entrar al reino espiritual en el cual vivimos, primero debe de surgir en ellos un arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Así que si no entramos en el reino espiritual, tampoco vamos a poder entrar en el reino eterno. Ahora bien, dice Pablo, ¿qué son las cosas de arriba? Cuando hablamos de las cosas de arriba, estamos hablando de las cosas del reino. Estamos hablando de la justicia de Dios. La obra de Dios, la que Dios hizo por medio de Jesucristo. Buscar el reino de Dios y su justicia es lo que le enseña. Quiere decir someternos al señorío de Cristo. Pablo le dice que las cosas de arriba son las que debemos de buscar. Las cosas del reino. Porque las de la tierra no nos van a llevar a ninguna parte. La diestra de Dios, cuando dice aquí que Pablo dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios significa el lugar de Dios. Cristo es uno con Dios. Y vamos a ir a Juan 7:5. Jesús le dice al Padre que lo glorifique a su lado con la gloria que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice a la diestra, significa que Jesús se va a sentar en el lugar del Padre. Eso es lo que dice aquí, glorifícame a tu lado con la gloria que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Dios, Cristo es Dios, para los que tienen duda. Amén. Así que vamos a ir comenzando por ahí. Todo esto es para que vayamos aprendiendo a tomar las decisiones correctas en cuanto a lo que las Escrituras nos están enseñando. Dice, el verso 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y estamos hablando aquí de otra decisión. Otra decisión. Poner la mira, mantenernos enfocados en el reino y su justicia, en la palabra de Dios, en su verdad. Eso es lo que Pablo quiere decir con poner la mira, es decir, fijar nuestra mirada, enfocarnos. No es que nosotros tenemos que estar enfocados mirando al cielo, porque el cielo significa lo perfecto. Es decir, que nosotros debemos estar enfocados en las cosas de arriba, quiere decir, enfocados en la verdad, en lo perfecto de Cristo. En las cosas de la tierra no podemos mantener nuestra mirada porque
El reino de las tinieblas habla de las injusticias del hombre. Cuando habla de las cosas de arriba, habla de la justicia de Dios. Es por eso que nosotros debemos mantenernos enfocados en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y vamos a ir un poquito a Génesis 1:2 para que podamos entender esto de lo que le acabo de explicar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este término abismo es lo mismo que las aguas, para que lo vayamos entendiendo. Abismos y aguas es lo mismo, pero eso lo voy a explicar en otro estudio. Cuando hablamos aquí del cielo, porque vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los cielos es tipo de la perfección. La tierra es tipo del caos y el desorden. Contraste entre el cielo y la tierra. Hay un contraste porque el cielo es la perfección, la tierra es lo que necesita ser reconstruido, es lo que necesita ser restaurado. Las cosas de arriba es lo perfecto, la cosa de la tierra es lo imperfecto. Por tanto, cuando Pablo dice que miremos las cosas de arriba, quiere decir que miremos a lo perfecto. Y eso perfecto está revelado en la palabra del Señor. Toda la verdad bíblica es perfección para nosotros, porque estamos perfeccionándonos para heredar un reino con base a las decisiones que nosotros tomemos. Porque si usted no quiere heredar el reino, pues simplemente desobedezca la palabra. Tome la decisión de desobedecerla y usted se convierte en un potencial no heredero del reino y usted va a heredar el juicio, la ira de Dios. El verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El verso 1 nos dice que si hemos resucitado, por tanto, para poder resucitar necesitamos morir. Pero ahora Pablo nos dice que porque habéis muerto. ¿A qué hemos muerto? Hemos muerto, como lo dije al principio, al pecado, a nuestra voluntad. Recuerden que dijimos que hemos crucificado a nuestro viejo hombre. Es decir, nuestra voluntad. No quiere decir que el cuerpo de nosotros fue crucificado. Nuestra voluntad fue crucificada con Cristo. Pablo en Gálatas 2:20 nos da el mejor ejemplo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya yo no vivo, ahora vive Cristo en mí. Lo que Pablo quiere decir que ya su voluntad está crucificada con Cristo. Él deja de ser él para dejar a Cristo que viva su vida en él. ¿Qué pues diremos? Esto lo encontramos, ¿verdad?, en Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, aquí lo traigo otra vez, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y este bautismo no se refiere al bautismo en agua. Este bautismo se refiere al proceso que Cristo tuvo que padecer de ir a la cruz a morir, ser sepultado y resucitado. Ese es el bautismo en Cristo, el cual surge en nosotros cuando nosotros hemos creído en Cristo. El bautismo en agua representa eso. El bautismo en agua no nos salva. El bautismo en agua no es considerado para nuestra salvación. Ahora sí, el bautismo de Cristo es lo que nos salva, porque es lo que nos va a dar el nuevo nacimiento. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. ¿Ven? ¿Qué significa? O mejor dicho, esto significa que nunca pecaremos. Ya lo dije anteriormente. No significa que no pecaremos. Significa que vamos a perseverar en una vida constante de búsqueda de Dios. Y aunque pequemos, Juan dice que tenemos un abogado en el cielo, que es Jesucristo. No quiere decir que nosotros no vamos a volver a pecar. Pero eso no debe de ser algo normal en nosotros, porque estamos todavía en este cuerpo, en esta carne.
Pablo nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu nueva vida espiritual ya no está en la esfera de lo terrenal y en lo sensual, sino que está con la vida de Cristo resucitado, que es invisible para Dios. Y vamos a ir a Filipenses 3:20 para ver lo que nos dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, Señor Jesucristo. ¿Qué significa Pablo con esto de que nuestra ciudadanía está en los cielos? No significa que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros no somos ciudadanos del cielo, amados. La Biblia nunca nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está allá porque el reino de los cielos es el que se va a establecer aquí en la tierra. Y es por eso que Pablo dice que nuestra ciudadanía es del reino y está en el cielo, y ese reino viene con Cristo a establecerlo aquí en la tierra. No significa que somos ciudadanos del reino de los cielos, como dije, ¿verdad? Al momento somos ciudadanos espirituales del reino, el reino eterno, pero en la tierra, o el reino espiritual. Ya nosotros somos ciudadanos del reino en el sentido espiritual. Pero eso tiene que hacerse patente cuando Cristo venga a establecer su reino. Cuando Cristo se glorifique, o cuando Cristo glorifique su nombre en nosotros, que nos perfeccione por medio de su carácter. ¿Verdad? Dice que cuando Cristo venga seremos glorificados en Él y reinaremos en la tierra. Amén. Vamos para el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Y vamos ahora, este texto lo vamos a contestar con un texto que se encuentra en Filipenses 3:21, que es el siguiente del de ahorita. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando Cristo venga, dice que cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. Esta palabra gloria, ya en otros estudios yo lo he explicado con claridad. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero glorificarte, lo que quiere decir es que tú quieres reflejar el carácter de Cristo en ti. Cuando tú dices, Señor, glorifícate en mi vida, lo que quiere decir que tú quieres, le estás pidiendo al Señor que su carácter se manifieste en tu vida y por medio de tu vida. Ahorita dijimos que Cristo le dijo al Padre que lo glorificara como con la gloria con la que Él estuvo antes de la fundación del mundo. Lo que quiere decir que Él vuelva a tomar la posición de Dios en Él. Y dice que cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Cristo nos va a perfeccionar con su carácter cuando Él venga. A perfeccionar, lo que quiere decir que va a terminar lo que nos falta. Porque créamelo, ninguno de nosotros nos vamos a presentar delante de Dios en perfección. Cristo es el que nos va a terminar de perfeccionar para que nos podamos presentar delante del Dios Padre, delante de las llamas eternas, si usted no lo sabe. Vamos entonces ahora, yo espero que esto, ¿verdad?, le esté siendo de edificación a cada uno del pueblo. Y estamos hablando aquí también de decisiones. El verso 5. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Estamos aquí hablando de decisiones también. Pablo dice, haced morir. ¿Quiénes somos las personas que tenemos que hacer morir eso? Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de hacer morir todas estas cosas que Pablo está mencionando acá. Estamos hablando aquí de una decisión. Fornicación, y ustedes saben lo que estamos hablando de lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí Pablo empieza con los deseos sensuales, con los deseos, vamos a llamarle la inmoralidad sexual, que es lo que
bueno, siempre, pero en estos tiempos como que se está manifestando más en la humanidad. Una inmoralidad sexual que está arrastrando desde los niños hasta los más adultos. Los malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo esto. Y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de hacer morir eso. Claro, esto lo hacemos por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por medio de que la sangre de Cristo nos limpia. Por medio de que la obra de Jesucristo nos justifica delante del Padre y nos imputa la justicia de Cristo en nosotros. Porque si esto no ha acontecido en usted, usted no puede hacer morir esto que dice aquí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. En lo natural, nosotros no podemos realizar nada de esto. Esto es por medio del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Es por esto la importancia de que nosotros debemos someternos al señorío del Espíritu Santo, porque Él, por medio de nosotros, va a comenzar a obrar y a mostrarnos a nosotros todos esos pecados, y nos va a poner a nosotros el deseo de comenzar a rechazarlo, a dejarlo, a hacerlo morir. ¿Ok? Hacerlo morir. Nosotros en lo natural no podemos hacer eso. Eso lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Y dice que cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es para castigar al ser humano que desobedece el Evangelio de Jesucristo. No para muerte ni destrucción como nos han enseñado. Es una enseñanza errada, por no decir que una enseñanza falsa. Y dicho sea de paso, es falsa. Pero vamos a decir que nuestros líderes pues se han equivocado en la interpretación y enseñan que el que no obedece al Evangelio se va a ir al famoso infierno a quemarse por toda la eternidad. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña, amados. La ira de Dios es para castigo. Dios habla de ese castigo en el Antiguo Testamento en todos los profetas. Estoy airado, te voy a castigar. Pero después dice, pero te voy a perdonar después del castigo. Segunda Tesalonicenses dice que el Señor viene en llamas de fuego para dar retribución a los desobedientes. Retribución lo que quiere decir es que viene con el galardón a darle a los desobedientes. ¿Cuál es el galardón de los desobedientes? Fuego, llamas de fuego. Y la retribución de nosotros, pues, la perfección de Cristo en nosotros para que podamos habitar delante del Padre y podamos reinar con Él. Amén. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas. Fíjate que Pablo ahora nos dice que aparte de nosotros abandonar todos esos pecados morales, ahora nos vienen a otras cositas que nosotros como que no consideramos mucho. Dice también de vosotros, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta en vuestra boca. Y cuando hablamos de ira, y esto también está hablando de una decisión, es decisión de nosotros, por medio del Espíritu Santo, comenzar a dejar todas estas cosas. Porque el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Ira. La ira es la venganza. Dios dice, no venguéis nosotros, déjame la venganza a mí. Nosotros, dice el texto, que nosotros no podemos airar. Pero una ira hasta que no lleguemos a pecar, porque Él se va a encargar. Dice que no se ponga el sol sobre nuestra ira, sobre nuestro enojo. El enojo es una reacción emocional de algo que enfrentamos, de una discusión, de unas palabras, de algo que tuviste que te enojó. Pero esto no quiere decir que todos los enojos son malos. Porque hay unos enojos, como le decimos, ¿verdad? Santos. Cuando yo me enojo por la injusticia que yo veo en mi país, yo me molesto, me airo y me enojo. ¿Por qué? Porque veo una injusticia en mi país. Y Dios también se enoja y se aira por esa injusticia. Lo que quiere decir que entonces, pues nosotros nos podemos airar y nos podemos enojar, pero no hasta un punto de pecar. Amén. La blasfemia. Blasfemia
blasfemia son palabras ofensivas. Pablo nos dice que nosotros no debemos de usar palabras ofensivas contra nadie, mucho menos contra nuestros hermanos. Y eso es algo que yo lo estoy viendo mucho en nuestras iglesias. Al hermano le es liviano hablarle mal, ofender al otro hermano. Y vemos que una de las cosas que Dios no le gustó de Acab fue con la liviandad, con lo liviano que él tomó el pecado de la idolatría. Y a nosotros es lo mismo. Hay muchos hermanos que les es liviano blasfemar contra el hermano. Es liviano la malicia. Malicia es el deseo de hacer mal a alguien. Y en nuestras iglesias hay muchos que aunque muchas veces te dicen, hola, ¿cómo está? Dios te bendiga. Pero por dentro, si pudieran tomar un tanque de gasolina, rociártelo por encima y coger un fósforo y prendértelo, es liviano para ellos. Las palabras deshonestas quiere decir mentir para ocultar las intenciones detrás de sus actos. Falsedades, tramposos y mentirosos. Pablo nos dice, por medio de esta carta a los Colosenses, que nosotros como hermanos en Cristo y cuerpos de Cristo e hijos de Dios, no podemos hablar palabras deshonestas ni hablar cosas con palabrerías en las cuales detrás haya algo oculto. Porque eso es falsedad, eso es mentira, eso es ser un tramposo. No querer sobornar cuando usted quiere algo. Hay algo que se llama soborno, con dinero o por cualquier otra cosa. Eso entra en lo que son palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y estamos hablando aquí de decisiones nuevamente. El diablo es mentiroso. El diablo tiene hijos. Y si usted es una persona que miente entre sus hermanos, y no dentro de la iglesia solamente, sino también fuera del cuerpo, porque somos cristianos dentro y fuera del cuerpo. Es decir, que nuestro comportamiento, nuestras decisiones tenemos que tomarlas con base a la palabra del Señor, dentro y fuera de la iglesia. Usted se convierte entonces en un hijo de Satanás, un hijo del diablo. Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran hijos del diablo porque las obras de él querían hacer. Y dice que el diablo es mentiroso desde la fundación del mundo. Y por eso lo llama usted son hijos del diablo. No quiere decir con eso que Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos de llamar a los seres humanos hijos del diablo. Jesús toma esto y le dice, ustedes son hijos del diablo, diciéndole que por cuanto a las obras que Satanás quiere hacer, los está usando a ellos para hacer sus obras, entre las cuales están las mentiras. Despojado del viejo hombre significa que ya no vamos a volver a actuar en nuestra vida como actuábamos antes, por cuanto ha surgido en nosotros ese nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento quiere decir que hemos muerto al pecado y ahora nacemos de nuevo para hacer obras de justicia. Bien, dice el texto que una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, es decir, ya no las volvemos a hacer más. Ahora tenemos que hacer unas cosas nuevas. Quiere decir que ese cambio surge automáticamente, no, eso es un proceso por medio del Espíritu Santo. Lo que Pablo nos quiere decir aquí es que ya esas cosas viejas no las volvemos, por lo menos no debemos de volver a ellas. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento de Cristo. Otra decisión. Renovando es un proceso de santificación de toda la vida hasta que seamos perfeccionados en Cristo por medio de su glorificación en nosotros el día de su venida, de acuerdo como dice Romanos 2:2. Romanos 12:2 nos dice que nosotros debemos de renovarnos en el pensamiento. No quiere decir que nosotros no seamos renovados. Lo que Pablo nos está diciendo es que todos los días nosotros, en nuestro diario vivir, de una u otra manera, se nos salpican cosas de pecado. El pecado siempre nos salpica. Pablo lo que quiere decir eso es que en el verso 1 dice que nos presentemos delante de Dios como sacrificio vivo, agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Y dice que entonces debemos renovar, es decir, que todos los días debemos presentarnos delante de Dios para que la sangre de Cristo nos limpie de todo ese salpiqueo de pecado que puede surgir en nosotros durante todo el día. Todos los días debemos de venir delante de Dios y limpiarnos en su sangre para que se nos quite esa salpicadera de pecado que nos ha caído en nosotros. Porque la idea de esto es mantenernos puros, limpios, como virgen apartada del pecado para Dios, vestido de lino fino, que son las obras justas de los santos. Donde no hay griego quiere decir gentil, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, en este término bárbaro significa una persona grosera, y niecita, que son las personas educadas. Lo que Pablo está haciendo aquí una comparación, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Cristo no hace acepción de personas, amados. Esto es bien importante que los entendamos. Si Cristo o Dios no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Las congregaciones se supone que debamos de ser uno en Cristo. Y es por esto que la congregación tiene un pastor. Una de las funciones del pastor, primeramente, que es alimentar a las ovejas con buen pasto, y es mantener a las ovejas como un solo cuerpo. Porque en las iglesias hay muchas divisiones, amados, y muchas acepciones de personas. Por experiencia se lo digo. Hacer acepción de personas, nos dice Santiago 2:9, que no podemos hacer acepción de personas porque hacer acepción de personas es pecado, dice Santiago. Acepción de personas significa inclinarnos o favorecer a una persona más que a otra en lo que usted quiera tomar una decisión. Por ejemplo, este ejemplo lo voy a hacer rapidito. Si mi hijo tiene una discusión o una pelea con otro chico y obviamente yo me encuentro en el asunto, yo no me voy a inclinar por mi hijo porque sea mi hijo. Yo primero tengo que verificar, hacer justicia, qué fue lo que aconteció. Porque si mi hijo no tiene la razón, yo no le puedo dar la razón a mi hijo por el simple hecho de que es mi hijo. Tengo que dar o planteo que los dos son culpables. Pero no puedo inclinarme ni a él ni a mi hijo. Hay que dejar las cosas claras. Y por eso te digo que eso tiene que hacer un juicio de justicia. Hacer justicia. Hacer justicia quiere decir usted hacer lo justo. Si tu hijo es culpable, pues tiene que ser culpable. Si el otro es inocente, pues usted lo declara inocente. Si los dos son culpables, pues los dos son culpables. Inocentes, de hecho, no van a ser los dos. Porque si no, no hubieran llegado a la pelea. Vestíos pues como escogido de Dios. Escogido de Dios quiere decir que usted es apartado por Dios. ¿Para qué? Para Dios cumplir un propósito, su voluntad y un plan en su vida. Por eso es que somos llamados eclesia o iglesia, sacados de un sitio y puestos en este otro para Dios cumplir un propósito divino. Santos y amados, es decir, viviendo en santidad y en amor. En amor solamente para tu familia, solamente para los hermanos, no, en amor a toda la humanidad. Recordemos los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De entrañable misericordia, que quiere decir compasión que sale de lo más profundo del corazón,
con mucho afecto y voluntad con los demás. Y eso es algo que para nosotros es muy difícil. Pero si nosotros queremos heredar el reino, tenemos que tomar la decisión de amar al prójimo y tener misericordia con ellos, con todos. De benignidad, así que está hablando de cómo tú te vas a vestir, de una decisión. Vestirte de benignidad, ser bondadosos con todos, amables, simpáticos, a pesar del carácter de la otra persona. Porque si nosotros decimos, yo amo a fulano porque fulano me ama, muy bueno. Yo no me gusta a fulano porque fulano no me gusta a mí o whatever. Dice la Biblia que el mundo hace lo mismo. Si usted perdona porque lo perdonan y si usted no perdona porque no perdona, usted está actuando igual que el mundo. Nuestra benignidad debe de ser a pesar de los hechos de la otra persona, de las humillaciones de las otras personas, del carácter de la otra persona. Debemos tratar, obviamente, dentro de lo posible, tener esa benignidad con ellos. No actuar en la manera en la que el mundo actúa. Vestidos de humildad, reconocer nuestras debilidades y cualidades y obrar en consecuencia, humilde de corazón, de pensamientos y no creernos mejores que los demás. Y este es un golpe acá en la cabeza, porque desafortunadamente hay muchos en la iglesia que carecen de esta humildad. Y esta humildad no quiere decir que sea pobreza. La humildad no quiere decir que usted es pobre, porque dice que los pobres son ricos y los ricos son pobres. Estamos hablando de la humildad de corazón. Cristo dijo que seamos como Él, humilde y manso de corazón. ¿Por qué? Y vamos ahorita a tocar, la mansedumbre, los próximos que vienen. Vestirnos de mansedumbre, ser una persona mansa que tenemos control de nuestras emociones cuando enfrentamos situaciones. Usted sabe que yo he visto hermanos peleando verbalmente con palabras fuertes y obscenas por cualquier reacción, hasta porque tú me pisaste o porque tú dijiste algo que no me gustó o porque no estoy de acuerdo con tu teología. Y eso es algo normal dentro de nuestras congregaciones. Lo hemos tomado tan livianamente sin saber que estamos ofendiendo al Dios creador. Y estamos caminando a ser candidatos a la ira de Dios. No al reino, a la ira de Dios. Es por esto que Pablo se toma el tiempo y nos explica todo lo que Dios le revela. Y todo esto viene del Antiguo Testamento. Para que nosotros seamos perfectos delante de Él. Y esa palabra perfección no quiere decir que seamos perfectos en el sentido como todos conocemos lo que es perfecto, sino que seamos maduros. Vestirnos de paciencia, capacidad para sufrir y tolerar desgracias, adversidades, ofensas, con fortaleza, sin quejarnos y sin rebelarnos. Y ahí, ¿cómo le quedó el ojo? Pacientemente esperé en Jehová. Y Él contestó las peticiones de mi corazón. Tranquilidad para esperar. Tolerar. Paciencia, algo que nosotros no sabemos lo que es paciencia en el sentido general. Y mucho menos en este tiempo que todo lo queremos ahora. Los novios no pueden esperar para tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. El hombre no puede esperar una respuesta de Dios para tomar una decisión. Y así sucesivamente. No podemos esperar a 30 personas delante de nosotros para darnos el servicio. Queremos estar allá al frente. Amados, todo esto estamos hablando de decisiones que nosotros debemos de tomar en nuestra vida, si es que queremos heredar el reino. Soportando
unos a otros, es decir, sobrellevándonos unos a otros, a pesar de. El hermanito es un manito difícil de llevar, difícil de tratar, difícil de entender. Pero por el amor de Dios manifestado en mi vida, con ese amor yo voy a procurar sobrellevarlo a pesar de la actitud, a pesar del comportamiento de ese hermano. Y de los gentiles también. Recordemos que Dios quiere manifestar su carácter en nosotros y por medio de nosotros para que el hombre, para que la humanidad vea que Él nos ha enviado y que Él es, y lo que Él quiere para ellos es lo mejor, y ver las obras de nosotros, que son obras de justicia, y ellos puedan glorificar al Padre. Porque de la manera que Cristo, perdonándoos unos a otros, si algo tuviera queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, también vosotros perdonarlos. Ay, aquí sí que viene el problema. Porque nosotros muchas veces creemos que el perdón que Dios nos dio, es decir, nuestros pecados son menos que el pecado que el hermano me ha hecho a mí. Cristo sí me pudo perdonar, pero yo no puedo perdonar a esa ofensa que el hermano me hizo. Pero dice la Biblia que si usted no perdona a su hermano, Cristo tampoco lo va a perdonar a usted. Entonces, usted es un candidato para heredar la ira de Dios. Cristo dice que si tuviésemos quejas uno contra otro, debemos de perdonar la ofensa. Pablo dice que muchas veces es mejor pasar por alto el vituperio. No, tú me ofendiste, pero tranquilo, no hay problema con eso. Yo sigo siendo tu hermano, olvidemos eso. Muchas veces es mejor no darle mente a eso. Simplemente perdonarlo y seguir hacia adelante. Amén. Así que así también hacerlo vosotros. Pablo nos dice que debe de ser igual de nosotros. De la misma manera que Cristo nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar al hermano. Y perdonar al prójimo. No solamente al hermano, sino perdonar al prójimo y al hermano. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Otra decisión, el amor. Un amor que sobrepasa todo el entendimiento de la humanidad. Un amor eterno, un amor incondicional. Dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Un amor perdonador, un amor sacrificial. Así como Cristo nos ama, nosotros debemos también amar a los demás. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La paz, esta paz de la cual Pablo habla, que es la que Cristo dijo que nos iba a dejar, es el resultado de cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo. Esa relación nos tiene como resultado esa paz interior. Esa paz debe de manifestarse en todo el cuerpo de Cristo, en toda la iglesia. Ser agradecidos es un sentimiento de aprecio por todas las bendiciones o beneficios que nosotros hemos recibido, tanto de parte de Dios como muchas veces nuestros hermanos nos bendicen, nos benefician con X o Y cosas. La respuesta de nosotros debe ser hacia esos hermanos en agradecimiento, agradecidos unos con otros, no ser ingratos, amados. Es una decisión. Pablo nos dice que debemos de ser agradecidos. Eso es parte de nuestro crecimiento como cristianos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, vivirla, actuarla, manifestarla, amarla, obedecerla. Todo lo que usted entienda que debe hacer con esa palabra, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría.
enseñarnos y exhortarnos unos a otros, no discutir, a ver quién sabe más, tampoco rechazar las enseñanzas cuando no te armonice con lo que tú tienes en su sistema. Cuando muchas veces no armoniza con lo que tú crees. Yo siempre, y esto me ha ayudado mucho a mí a crecer en el conocimiento de Cristo, cuando yo escuchaba enseñanzas que chocaban con la mía, yo, wow, porque esa persona está enseñando eso. Obviamente, no lo rechazaba ni lo recibía. Yo tomaba la información, iba a las escrituras, escudriñaba lo más profundo que yo pudiera. Y si esa enseñanza armonizaba con lo que la persona estaba enseñando, entonces yo cambiaba mi forma de pensar. Ok, era que alguien me había enseñado mal. Pero no es simplemente tomar todas las enseñanzas, corroborarla. Y en sabiduría es analizar lo que hablamos a la luz de la palabra. Como lo acabo de decir. Usted habla algo, usted tiene que analizarlo. Eso Dios nos dio la sabiduría. La sabiduría está en las puertas de las plazas, llamando a todo el mundo. ¡Hey, hey, estoy aquí! Búscame, búscame, búscame. Yo soy la sabiduría. Búscame como al oro, como a la plata. Pero la gente no le hace caso. La gente no le interesa la sabiduría. La gente prefiere, en el contexto de la iglesia, que alguien me diga lo que yo tengo que hacer y punto, y seguimos andando. A eso no fue lo que el Señor nos llamó, amados. A eso no fue. Lamentablemente, a eso no fue. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la manera en la que nosotros como hermanos en Cristo debemos de vivir. Y nos pone este ejemplo de que cantemos y adoremos al Señor con cánticos, acciones de gracia en vuestros corazones. Es decir, que no es que usted tiene que hacerlo con el hermano, es en vuestros corazones, en nuestra mente. Debemos de vivir todo el tiempo en alabanza, en adoración, salmos, cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque esos cánticos no nos salvan, pero nos ayudan a mantenernos en el Espíritu, amados. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que nuestro actuar en la vida, nuestra forma de pensar, debemos de hacerlo para glorificar al Señor en nuestra vida, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y recordemos que nuestra vida es un regalo de Dios. Por medio de Él significa que Jesús es el único medio para que Dios se manifieste en nuestra vida, el único medio para recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos. Recibir las bendiciones y por medio de Él también agradecer a nuestro Dios. Ya que no es por nuestra justicia que Dios nos da las cosas. Dios nos ve justo, pero Dios no mira nuestra injusticia. Nosotros no somos justos por nuestra justicia. Somos justos por la justicia de Cristo imputada en nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por medio de esa sangre Dios nos mira y ve la justicia de su Hijo que nos ha limpiado. Y es por eso que nosotros podemos tener esta relación con Dios por medio de la sangre y de la justicia de Jesús en nosotros. No hay otra manera. Fuera de Jesús, nosotros no podemos acercarnos a Dios. No podemos ni siquiera hablarles a Dios, sino por la justicia de Jesús. Y eso es una decisión bien importante en nosotros. Que entendamos eso, amados. Que entendamos con claridad que todas las obras que nosotros hacemos, si nosotros hacemos obras que no estén predestinadas, como dice Pablo, desde la eternidad por Dios, y que sean obras que usted quiera hacer por su cuenta, esas obras no son obras de justicia, son obras de injusticia, aunque dentro del mundo parezcan obras de justicia. Porque Dios no quiere nada de nosotros. Dios quiere todo lo de Él
en nosotros. Todas las obras que nosotros hacemos en el mundo, la recompensa la tendremos en el mundo. Reconocimiento, aplausos, esto, aquello y lo otro. Esa es la recompensa que nosotros tenemos. Pero de Dios, nada. Las únicas obras válidas para Dios son las obras que Él predestinó para que nosotros anduviésemos en ellas. Y son las mismas obras que Jesús realizó. Obras de justicia. Y es por esto que nosotros podemos relacionarnos con el Padre por medio de la sangre, de la fe en la sangre de Jesús y por la justicia de Jesús imputada en nosotros. Ahora bien, ya hemos aprendido por medio de estas instrucciones que Pablo, ¿verdad?, nos da por medio de esta carta a los colosenses. En pocas palabras, la manera en la que Dios requiere de sus hijos, de los que estamos en el proceso de preparación para recibir el reino eterno. La manera en la que Dios quiere que sus hijos vivamos en este mundo, ya que Él nos ha declarado que somos la luz y la sal de este mundo. En otras palabras, que como luz del mundo debemos de elevar nuestros pensamientos a la altura de Dios. Porque de otra manera, amados, nuestra luz no tendrá el alcance que Dios quiere que tenga para guiar a las almas que viven en la oscuridad. Perdón. Ser luz del mundo significa que el carácter de Jesucristo se manifieste primeramente en nuestra vida y luego se manifieste por medio de nuestra vida para que las almas perdidas puedan impactar y puedan ver a Jesús por medio de nosotros. Ser sal de la tierra significa que nosotros somos los que estamos encargados de preservar este mundo con vida y su estado natural no llegue a descomponerse con el pecado que ataca a toda la humanidad. Definición sencilla. Pablo nos llama a tomar la decisión de ser ejemplos para el mundo, para que el mundo vea nuestras obras y glorifiquen al Padre. Ser discípulos de Jesús no es estar metidos dentro de las cuatro paredes del templo. Ser discípulo no es cantar, no es leer la Biblia, no es predicar, no es enseñar, no es evangelizar. Todo esto es bueno y es de bendición para todo el mundo. Pero ser discípulo de Jesús es negarnos a nosotros mismos, es tomar la cruz de Cristo y seguirlo, como Él nos dijo. El mensaje de la iglesia de hoy es un evangelio de comodidad, que le enseña a la iglesia a vivir en su propia zona de comodidad, sin compromiso, esperando en la comodidad de su sofá, que Cristo venga a rescatarlos. Somos los miembros del cuerpo de Jesucristo, amados. Cada uno somos llamados a ser discípulos, primeramente, y luego fuimos llamados a vivir en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios habla de las obras de justicia, como le dije. Y con esto termino la enseñanza. Las obras de justicia las voy a resumir diciendo que todos los días debemos de ser como el sol. Al que tenga frío, darle calor. Ser como las nubes, donde hace falta agua, la llevamos. Ser como la madre amorosa, cuando el hijo tiene hambre, lo alimentamos. Estas fueron las obras que Cristo realizó durante su ministerio. Y estas mismas obras son las que Él nos encomendó que realizáramos. Si en verdad queremos heredar el reino eterno, debemos de vivir como una virgen pura, apartada del pecado para Dios, ataviada con vestiduras de lino fino. Y el lino fino representa las obras justas de los santos del Altísimo. Por tanto, tenemos que empezar
a tener una mentalidad de reino, a tomar decisiones que nos guíen a heredar el reino eterno. Dios le bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.